dos personas de peso, dos personas que generan incluso en muchos casos controversias por sus posiciones rígidas, contundentes sobre muchos temas de la región y del país. Por eso invitamos a esta hora a este sofá de Consejo de Redacción al ex senador de la República, José Obdulio Gaviria, a quien le damos la bienvenida, e igualmente a Daniel Carvalho, él es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Ambos buenos días. Bienvenidos, buen día. Muy buenos días. Por madrugar con nosotros. Qué bueno tenerlos por acá. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Bien, ¿Está? buenos días. Gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Daniel, me encanta saludarte. Eso está muy bien. Eso está Esto es una sala perfecto. donde vamos a conversar de ¿Cómo muchos estás? temas. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Con el cafecito en la mano, a este frío. Al lunes. Bueno. Pero no está ni tan frío el día, no, el café, no el café, el café siempre está caliente, no está ni tan... Yo vivo en Bogotá, entonces. Ah, ya se está acostumbrando, ya se climatizó. Ya. Bueno, muy bien. Ya veían ustedes parte de esa pregunta del día, la opinión que estamos consultando a nuestros televidentes, cómo ven todo este tema que se presentó especialmente desde el pasado viernes, cuando el presidente, cuando hablaba con las comunidades en el Cauca, pues volvió a traer sobre la discusión nacional ese término de la constituyente. Todos tenemos claro qué es la constituyente y cómo se aplica en Colombia, pero digamos que lo que genera la preocupación tiene que ver es con el tratado que le ha dado o el trato que le ha dado el presidente a cómo se daría esa constituyente. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo ven ustedes la situación del país a partir de los intentos del presidente en relación a esos acuerdos de paz? ¿Está de una u otra manera utilizando ese texto de los acuerdos que se firmaron con las FARC para tener como una posibilidad, una ventana nuevamente para esa constituyente, doctor Obdulio? Petro está en la matriz del Foro de Sao Paulo. La gente dice, hombre, pero otra vez Foro de Sao Paulo. Pues sí, otra vez. El Foro de Sao Paulo, es decir, el marxismo en la década del 90, luego de la caída del muro de Berlín y sobre todo la disolución de la Unión Soviética, da un salto muy importante en la política. Los partidos comunistas de América Latina deciden no más, en cierto sentido, la violencia y vamos a la vía electoral, con dos excepciones. Y dos partidos del Foro de Sao Paulo, el ELN y las FARC. Estamos hablando del 91. En el 98 ganaron las primeras elecciones en Venezuela, en el 99 ya estaban en constituyente. Y cuando digo que la matriz es el procedimiento de toma del poder desde la perspectiva marxista incluso, porque si alguien ha hablado de la toma del poder, inclusive por la vía violenta y justificada la violencia, como partera de la historia es el marxismo, los partidos marxistas. Por ejemplo, el Pacto Histórico tiene 7 partidos marxistas entre sus componentes. Entonces, la constituyente les permitía una especie de golpe de Estado muy rápido, muy trascendental, absoluto, tomar inmediatamente el Ejecutivo a través de las elecciones y rápidamente maniobrar para tomar el Poder Judicial, creando, por ejemplo, cortes constitucionales y luego inmediatamente también, mediante la revocatoria del mandato de los congresistas, un nuevo Congreso de su estructura. Entonces, en eso está. El problema de Petro es que llegó muy tarde. Ellos debieron llegar al poder, cuando digo yo, es dijéramos, la izquierda, el socialismo, el colectivismo, el intervencionismo, todos esos, el keynesianismo incluso. Ellos debieron llegar en el 2002. Y esa era la perspectiva. ¿Por qué se lo digo? No solamente por muchas obras escritas por ellos, porque es que hay un gran documento que cuenta todo, secreto, el Archivo Reyes. El Archivo Reyes es fundamental para la historia de los colombianos. Desde el 2008, ¿no? Eso es del 2008 cuando se encuentra, sí. Pero ahí está toda la historia de Colombia desde el 80, desde los 80 que comienza el archivo, aunque hay muchos datos también desde el 60 y del 70. En el Archivo Reyes se muestra cómo el foro, a través luego del poder obtenido en Venezuela, 1999, constituyente, entonces el segundo paso es Colombia, y a través de un personaje que no era un exponente del marxismo, así por lo menos muy claro, Serpa. Bueno, representante Daniel, ¿cree usted que este tema de la constituyente de la que habla el presidente es la herramienta para quedarse en el poder? Es decir, el gobierno del cambio, como ellos se han denominado, pretende quedarse 4 años más de lo que está constitucionalmente por lo menos establecido.
Yo no creo que quieran quedarse en cabeza del presidente Gustavo Petro, pero es obvio que toda fuerza política que está en el poder quiere perpetuarse, esto es bastante obvio. Yo lo que siento con la constituyente es que el presidente definitivamente renunció a gobernar, no le interesa, él no es bueno para gobernar, él es bueno para echar cuentos, ¿cierto? Para hacer grandes discursos, muy grandilocuente, pero el día a día de la administración pública a él no le interesa. Entonces, teniendo en cuenta que ya lleva casi 2 años, que no ha tenido grandes logros, él está en campaña, sin duda, no ha tenido grandes logros, empiezan a destaparse una cantidad de problemas de corrupción, él prefiere entonces dedicarse a mirar hacia el futuro y no en el día a día, y por eso saca todo esto de la constituyente, apoyado recientemente en algo que es absurdo y es en el acuerdo de paz. Creo que si alguien conoce el acuerdo de paz es mi socio Humberto de la Calle, autor de este, y sus palabras al respecto, incluso también las del expresidente Santos, son muy claras en que el acuerdo de paz no puede ser una puerta a una constituyente, pero como él sabe que si va por el Congreso tampoco se le va a aprobar, prefiere echar ese globo para generar bulla. Yo creo que él sabe que no va a poder lograrlo, pero con eso nos pone a hablar y se tapa como medir el aceite del pueblo. Y se tapa, como esa cortina de humo, los escándalos de corrupción. No, pero es como los cantantes malos que se saben Hay cantantes de un solo éxito y pasan a la historia. Y él es un cantante de un solo éxito. El manualcito marxista de Cousinet sobre cómo se obtiene el poder. Entonces, sigue hablando de eso, pero es que ya no tiene ninguna capacidad, no hay masa crítica que lo apoye. Marce, qué pena, para eso pareciera que ese 30%, que es digamos, como ese porcentaje histórico que ha respaldado en todas las encuestas a Gustavo Petro, es como que le apuestan a ese discurso, porque pareciera que siempre se mantiene ese mismo cuando fue alcalde. Yo no creo que sea tan alto. Una cosa es imagen positiva ante 30%, puede que sí, pero que lo acompañen en semejante golpe de Estado, no creo. Esa palabra absurdo que el representante menciona y que inmediatamente salió a relucir en palabras del expresidente Santos, ¿qué lectura hace usted, doctor José Obdulio? Inmediatamente expresidente Santos, expresidente Iván Duque salieron al paso. ¿Está logrando precisamente eso el presidente Petro? Tirarla. Es que todos lo vemos como un volador sin palo, es un tipo que realmente ya está hablando carreta. Acuérdense cuando llegó Boric, que es su compañerito, le lleva 6 meses en el poder. Cuando llegó Boric ya estaban en constituyente. Un despelote y unos absurdos, una forma extrema de todas las ideas woke o de la izquierda latinoamericana. Después y del mundial. estallido en Chile, que fue impresionante. Le llevaba 6 meses. Así es. Fue tan absurdo el tema y la forma como condujeron el debate, con guitarras y con actitudes absolutamente ridículas y medio sainetudas y de circo, que cuando van a aprobar, digo el pueblo, la Constitución elaborada por ese mundo de locos, hubo creo que el 80%, o puede estar de cerca, desaprobó la Constitución. ¿Qué le pasaría lo mismo a Petro? No, dijéramos, aquí yo creo que él sí quisiera, porque dijéramos el objetivo de los marxistas es la toma del poder, la destrucción del Estado, la construcción de uno nuevo y luego llegar pues al paraíso de los socialistas como el que viven los cubanos o los venezolanos, pero no tiene condiciones y además tiene una oposición fuerte, tiene una oposición que se ha estado organizando, que está discutiendo. Y hay un elemento que yo creo que hay que ponerlo, no sé si el doctor Carvalho en el Congreso discute eso con algunos compañeros, o si se habla, me gustaría saberlo, es el fenómeno Milei, porque es que el Manifiesto Comunista comienza con esta frase: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Yo diría, un fantasma recorre América Latina, el fantasma del liberalismo. Eso está permeando todo. Hoy Milei es el hombre más importante, mediáticamente hablando, del mundo. Su entrevista con ese periodista gringo, Stoker creo que se llama, sí, no me acuerdo, uno que era de Fox, lleva casi 900 millones de visitas. O sea, está por encima de Bukele. Pues, porque él es un niño al lado. Mediáticamente sí. No, intelectualmente y de todo. No, estamos hablando de un monstruo. Por supuesto. Alguien ha dicho con seriedad. Salvador generó
¿Cómo? El modelo Salvador ha generado un ruido impresionante. Sí, en sí, el pero mundo. muy Pero es un reducido modelo al tema basado en seguridad. Así es. Aunque me dicen Es cierto. que lo que se está produciendo, el cambio, por ejemplo, del centro de San Salvador, es que es impresionante. Venga, para que no dejemos en punta algo que decía el doctor José Obdulio cuando él dice, tira las declaraciones y son como un volador sin palo. A ver, Creo ¿qué que fue recoge? Sí. lo ideal entonces sería no contestarle, no crear una No, redacción. en política el que no conteste deja el espacio. Sí. Desaparece. A mí me alegra mucho la nueva incursión de Uribe ya como directo opositor. Yo creo que al doctor de la Calle le toca fortalecer su discurso opositor. Él tiene muchos conocimientos que vale la pena que le ayuden a la sociedad colombiana a entender lo que es el paso en falso de una constituyente. Ni que hablemos de, o sea, yo soy de formación jurista, entre comillas, y entonces uno sabe que desde el punto de vista técnico es absolutamente inaplicable a no ser que sea violentamente. Que la Constitución Política Colombiana tiene 3 formas de reformarse, nada más. Bueno. El Congreso, que es un acto legislativo, un sistema de participación popular, que es el referéndum, que lo hizo, por ejemplo, Uribe, y una constituyente. Y esa constituyente tiene más reglas que, ¿cómo es? Que un tute, Que un dicen. tute. Pero entonces, en ese orden de ideas, lo que está sucediendo, no solamente en términos de constituyente, sino en general, se podría pensar que está tratando de, como decíamos en la pregunta de la opinión, de crear una cantidad de cortinas de humo que le permita pasar derecho sin que nos demos cuenta de todo lo que está pasando por detrás, una detrás de la otra. No salió esta, entonces saco la otra, no salió esta, saco la otra, mientras va armando el entramado para lograr hacer lo que él quiere lograr. Yo siento que el presidente Petro busca llevarnos al escenario en el que él se siente cómodo, que es este escenario de campaña, de confrontación, ¿sí? Pero se le olvida que pues, pasó toda la vida buscando el poder, llegó a él y pareciera que no sabe qué hacer con él, o que lo aburre, ¿cierto? Yo creo que lo aburre el día a día de gobernar, porque ya no puede estar tirando grandes ideas, sino que toca salir a ejecutar, y cuando vemos actualmente el desorden administrativo, yo lo vivo diariamente, el cambio de ministros, la baja ejecución, pues uno entiende que él no está administrando el país. Entonces al final el país termina en manos, yo diría que de Laura Sarabia, que habría que nombrarla la primera presidenta de Colombia, y Petro sigue en su modo campaña, Estaba que es más donde él cómodo se de siente pronto cómodo. en el Congreso, era más como cuando estaba como Es que es senador. más cómodo criticar. Sí, siempre es más cómodo ser opositor, ¿cierto? Vea. Sobre todo en el estilo de Petro, que es decir que todo estaba mal y que solo él sabía, pero llegó al poder y tampoco supo. Yo creo que ya expresiones como de la extrema izquierda, lo digo así, extrema izquierda, como por ejemplo Chile, Boric se definió a la izquierda del Partido Comunista, él mismo, o este señor Petro, ya son bueyes cansados en un discurso que ya nadie cree. Estamos hablando, por ejemplo, de un momento tan trascendental en la historia de la humanidad como que hace menos de un año o año muy larguito estamos en inteligencia artificial y como que se seguirá utilizando el petróleo o los materiales fósiles por muchos años y para bien además, para bien, como que la sociedad ya lo que añora permanentemente y reivindica es la libertad, particularmente la libertad de consumir, de comprar lo que le dé la gana, un pasaje a donde quiera, la comida que quiera, como que la sociedad cada vez es más rica. El mundo en el año 1800, este gran economista Milley lo repite permanentemente, el 95% de la humanidad era pobre. Hoy nosotros los clase media de Colombia vivimos decenas de veces mejor que el rey Luis XIV. Tenemos sanitarios, tenemos agua potable, tenemos energía eléctrica, porque es que el mundo a partir de la revolución industrial se metió en una gran corriente de crecimiento, de enriquecimiento. Los que conocimos a Colombia, porque yo tengo 72 años y anduve por carreteras desde niño,
sabemos lo que ha sido el progreso de este país y el estancamiento de un país como Cuba, que en el 59 cerró el comercio, cerró el crecimiento, cerró la riqueza, cerró el espíritu de utilidad, de éxito, de iniciativa privada. Ex senador, creo que también es importante irnos a esa otra parte, a esa otra visión de mundo que también tienen muchos ciudadanos y que respaldan al presidente Petro con esa idea que en vez de desbaratar todo, como ustedes bien lo han indicado, también creen que puede ser la puerta a ese cambio que viene pidiendo la sociedad y que de alguna forma pues se ofrece ante este tipo de ideas. ¿No creen que también es una forma de decirle a Colombia queremos intentar un cambio para el país? Pues es que los que lo están diciendo son la primera línea. Pues un cambio discutido aquí entre nosotros o entre los sindicatos o con la gente de la academia o los medios de comunicación maravilloso, pero a los gritos, con expresiones extremas. Los momentos extremos como el que vivimos en el 2020 con la pandemia y con el gobierno del presidente Duque creó personajes extremos como Petro. Miren ustedes que coincidió el triunfo de Petro con unos, diéramos, alfiles que entraron primero. Los alcaldes extremos, expresiones de la sociopatía y de lo peor de la política. Le voy a recordar. Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, sobre todo Medellín, Quintero y etcétera. Ese fue el escenario que se creó en medio de esa crisis, en las elecciones del 19. Representante, ante esa pregunta que dice Mariana, ¿usted qué opina? Yo creo que es un error, en el caso del doctor José Obdulio, decir que ese discurso ya nadie lo cree. Sin duda, cuando uno sale y viaja por Colombia, hay mucha gente que está urgida de cambio y que lo necesita. Con Bernia estuvimos este fin de semana en Chocó y uno se da cuenta de que sí hay mucha gente del país que se ha sentido abandonada por ese progreso, doctor José Obdulio, que es innegable en términos generales, pero que todavía tiene unos sectores muy críticos. Allí afinca Petro, Petro y la izquierda, su discurso y su necesidad de cambio, que yo creo que sí se necesitan muchos cambios. Sin embargo, la forma en la que quien nos gobierna actualmente pretende conducir el cambio, pues no ha sido nada efectiva. Incluso, de nuevo vuelvo a Chocó, es uno de esos departamentos que uno creería que debió haber sido priorizado por un gobierno del cambio, que habló tanto del Pacífico, y allí nos decían, aquí no ha pasado nada. 2 años y no ha pasado nada. Ha pasado mucho. De Petro. Le voy a decir qué ha pasado. Déjeme, yo termino, doctor José Obdulio, que usted ha conversado bastante. Entonces uno ve que la vía Quibdó sigue en el mismo estado, que el departamento con más agua del mundo no tiene agua potable en muchos casos, y uno me pregunta por qué este gobierno no fue capaz ni siquiera de hacer énfasis allí, o lo que estamos viendo con La Guajira, que no solo es lo mismo de antes, sino peor que antes. Entonces yo creo que el cambio es necesario, pero uno, hay que hacerlo, no se puede caer en discurso, y segundo, el cambio no es lo que al presidente le dé la gana. Estamos en una democracia, el cambio tiene que pasar también por el Congreso, y cuando uno ve la forma en que se han tramitado las reformas ante el Congreso, pues es una forma completamente antidemocrática, es no escuchar a los demás, rechazar todas las proposiciones que hacemos los congresistas y finalmente, en lugar de sentarse a concertar con quienes podríamos apoyar ese cambio, lo que hacen es negociar por debajo de la mesa con los partidos tradicionales, como habían hecho todos los gobiernos anteriores. Entonces allí se desdibuja y se deslegitima toda la posibilidad de cambio. Daniel, con ese panorama, pues la pregunta obvia que nos hacemos los colombianos frente a ustedes que lo conocen mejor que nosotros es, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos esperar? Yo creo que lo que sigue ahora es una radicalización aún mayor del presidente Petro, una polarización mayor en el país, porque entonces ya viene todo este tema de los escándalos, pero de corrupción, pero también viene el juicio alrededor del expresidente Uribe, que seguro eso le va a dar pues gasolina a ambos extremos, y en la mitad yo espero que quedemos una cantidad de demócratas que tenemos que trabajar de manera articulada, inteligente, particularmente en el Congreso tenemos que ser capaces de rechazar las reformas cuando sean inconvenientes, de mantener un control político estricto al presidente, y la ciudadanía tiene que estar muy pendiente. No podemos dejarnos distraer ni de un lado ni del otro
con estas cortinas de humo, sino que tenemos que salir a marchar cuando sea necesario, tenemos que exigirle al gobierno y a las instituciones que respondan por lo que el país espera. Ya le iba a hablar precisamente de ese tema, cambiar sobre el tema de corrupción. Bueno, hablamos de esas protestas, pero lo que han dicho muchos es que el gobierno incitó mucho a la gente, que el pueblo saliera a las calles, pero ahora cuando protestan contra el gobierno a veces pareciera ser que al presidente Gustavo Petro no le gusta mucho esa participación de esos ciudadanos. Pero puntualmente sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, vemos desde hace unas semanas esos ventiladores prendidos. Este fin de semana sí que se movió el tema cuando Olmedo López, quien fue director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues reafirmó lo que ya había dicho, pero metió a la bolsa de personas que harían parte de todo esto de presunta corrupción a más miembros del Congreso de la República, pero también tocó a alguien muy importante del Gobierno Nacional y es al ministro del Interior. Básicamente dicen que ellos también habrían recibido o habrían hecho parte de un cónclave, apareció esta palabra cónclave, para organizar lo que sería por lo menos esas coimas para los congresistas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Le puso además cifra, 200.000 millones. Ah, sí, 200.000 millones. 380.000 millones de pesos fue lo que... Bueno, me equivoqué por 180.000, pero ya es que en ese Menuda. gobierno esas cifras son tan abultadas y elefantiásicas que uno cualquiera se equivoca. Mire, el cambio es ante todo dejar en libertad a la gente. ¿Usted cree que cuánta plata se ha votado en el Chocó? Infinita. Infinita. Todos los gobiernos, incluyendo este. Y a toda parte mandan los Olmedos a gastar plata obtenida de los impuestos de los ciudadanos. Pero venga, Exenar, una pregunta. Es que cuando uno escucha a Olmedo, pareciera ser que todo el mundo busca responsables, pero nadie menciona al presidente. Incluso le pidió perdón al presidente. Él lo saca todo el Sí, tiempo lo del saca todo el discurso. tiempo de la discusión. Entonces, ¿quién dio la orden? Lo que pasa es que él se está amparando en una teoría medio sociológica, medio de politólogos, que es el sistema de corrupción. Entonces, el sistema de corrupción actúa de tal manera que las personas como que no importaran, porque todo el conjunto de la sociedad está en la corrupción. Puede tener razón en cierto sentido, porque el sistema mismo, sobre todo a partir del 91, con dos elementos. El primero, el sistema de la circunscripción nacional para la elección del Senado, eso tiene unos efectos dramáticos en el gasto público, dramáticos. Uno ve yo lo veía y lo oía hablar, estuve 8 años allá oyéndolo hablar de unas cifras tales en las campañas como 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos obtenidas del erario. Era la plata nuestra, la plata que cuando yo voy a cualquier restaurante aquí en la Alpujarra, dejo 2.000, 3.000, 4.000 pesos de impuesto. La gente cree que es que el impuesto es una cosa de los ricos. Y entonces ese sistema de corrupción, pues parecería que el problema es estructura, cambie la estructura y cambiará el problema. Entonces no lo dirige a una diana, ¿quiénes fueron? Pero toda la narración de ayer en las dos entrevistas, yo creo que ninguna hay que abandonar, hay que verlas las dos conjuntamente y analizarlas, lo que dicen una y lo que dicen otra, porque además son dos periodistas con carácter muy distinto y entonces logran sacar cosas muy diferentes. Pero no llega, no solamente que no llega hasta el presidente, sino que se habla de personas puntualmente, se dan nombres que se ven puntualmente. diario con el presidente. Y no solamente se ven diario con el presidente, sino que siguen en sus labores. O sea, ¿cómo puede ser que se hablen de personas, se hable de una cantidad de plata impresionante y estas personas siguen siendo presidentes de la Cámara, presidentes del Senado y otra cantidad de... Y aprobando reformas. Y aprobando Permítame reformas. ¿Cómo puede pasar eso? Tres pequeñas reflexiones al respecto. Lo primero es que todo esto nos da cuenta de que en Colombia el problema no es ideológico, es sobre todo ético. O sea, a mí qué me sirve que alguien sea de izquierda o de derecha si al final es un ladrón, ¿cierto? Y mientras no nos pongamos de acuerdo en eso, sí, el péndulo va a estar de la izquierda a la derecha, pero vamos a seguir robándose la plata estos señores, primero. En segundo lugar, el hecho de que esto toque a los presidentes, por ejemplo, de las dos cámaras del Congreso, pues primero deslegitima aún más el Congreso, lo cual es muy triste, pero a mí me lleva a una reflexión. Nos ponen a patinar con el salario de los congresistas, que es muy alto, que hay que bajarlo, claro que hay que bajarlo, pero dígame a un congresista que le llevan un maletín con 3.000 millones de pesos, ¿qué le importa el salario?
¿sí? Entonces ponen a la gente a debatir sobre el tema del salario. Sobre la y aquí menuda. no se está hablando realmente sobre los mecanismos para enfrentar la corrupción a nivel nacional, pero tampoco a nivel local. Entonces salimos de Quintero, que era un corrupto, y entramos a este gobierno y uno ve el plan de desarrollo y no hay mecanismos reales para enfrentar la corrupción. Entonces yo creo que Colombia va a seguir alrededor de eso. Finalmente, ¿qué legitimidad tienen en este momento las reformas y las leyes que pasemos en el Congreso si se habla de 15, 20, 30 congresistas salpicados por corrupción? Entonces yo creo que el cambio no se está dando, seguimos atascados en la misma Colombia, ineficiente y corrupta. Y es muy triste. Y hablando de Representante, ¿y cómo? reformas tributarias para darles más plata. Es que es el problema. Yo creo que lo importante es... es un tema ideológico, sí, pongámoslo pues en esos términos. El Estado, mientras más grande sea, peor. La famosa idea de Friedman. ¿Cómo se gasta la plata? La plata viene o mía o de otro. ¿Y cómo la gasto? En mí y en los otros. Y la forma de corrupción es, dijéramos, nítida, es la forma como se gasta la plata de otros en otro, que es la política. Representante, usted está dentro de las plenarias, está en las discusiones y está en medio de la incertidumbre, porque es que esto golpea a los que no son éticos y más a los que son éticos, que no tienen la tranquilidad de legislar, porque todos los días hay un anuncio de que mañana habrá nuevos nombres. ¿Cómo ha sido? Que no es fácil. Esta legislación, por ejemplo, la reforma pensional que está en semana clave con este ventilador prendido. Pues lo primero que ha sucedido es que la agenda legislativa está sumamente detenida, obstaculizada. Yo tengo proyectos de ley en fila hace Estamos en meses, freno. pero se nos va el tiempo entre peleando las reformas del gobierno y la oposición y el gobierno acusándose mutuamente de usted es más corrupto que yo. Listo, y mientras tanto la agenda legislativa nuestra está absolutamente detenida. Por otro lado, pues ya por ejemplo llegamos a reforma pensional, que debe llegar esta semana a la plenaria de la Cámara. ¿Con qué cabeza y con qué legitimidad se puede abordar este debate cuando uno sabe que el gobierno nacional ha estado untando por debajo a una cantidad de congresistas? ¿Cierto? Por cierto, además congresistas de los partidos tradicionales, a esos mismos que tanto criticaban en su pedestal de que eran los más decentes y de que todos los demás éramos unos corruptos, terrible. Y finalmente, yo creo que lo que más les sirve a los corruptos es que digan, no, es que todos los Todos son congresistas son corruptos. corruptos, todos los políticos, ¿cierto? Entonces yo que no soy corrupto quedo al mismo nivel de los que reciben maletines llenos de millones de pesos y ellos se esconden bajo el todos. Parece que es terrible lo que esto le hace a la democracia y por eso empiezan a surgir estos personajes muy antidemocráticos tipo Bukele o el mismo Milei. Yo quería preguntarles frente al papel de la nueva Hago la fiscal. anotación de que el personaje más democrático en el lenguaje, en la forma de discutir y en la forma de llevar los asuntos en el Congreso se llama Milei. Yo quería preguntarles Asunto que sobre el queda- papel de la Fiscal General de la Nación, la nueva fiscal. Veníamos de una fiscalía bastante mediática, con muchos casos de corrupción, con muchos señalamientos, y llegamos a una fiscal donde por ahora no vemos mayores pronunciamientos, o por lo menos en términos mediáticos, frente a tantas denuncias de presunta corrupción en el gobierno nacional, en diferentes entidades, incluso que pertenecen o no tienen de una u otra manera relación con el gobierno. ¿Cómo ven ustedes, doctor Carvalho? A mí no me parece mal que un fiscal o una fiscal en este caso no sea tan mediático y tan pantallero como el anterior, eso está bien. Lo primero que yo le he pedido a la actual fiscalía es que haga algo con todos los casos que hay alrededor de Daniel Quintero. Es el colmo que llevemos 4 años. ¿Usted lo ve pues, ya como un con- silencio cómplice o cómo ve el tema ahí? No, yo espero que haya llegado a coger esos dossier que hay ahí, porque es el colmo que llevemos 4 años con pruebas contundentes y no le pase nada. En tercer lugar, todavía me queda la duda de cómo es la relación de la fiscal con el presidente. Ojalá que tengamos realmente una fiscalía independiente, que no esté escuchando y que no esté ni por Que no favorecer sea de bolsillo. ni por atacar al presidente, porque tampoco creo que un fiscal tenga que ser un enemigo del presidente. Yo espero que tantos casos que hay en Colombia y con una impunidad tan grande empiecen a cambiar de la mano de una fiscal que sea correcta. Por ahora estamos, digamos, en margen de espera. De pronto la A mí ciudadanía me parece que espera. está en una actitud o de perplejidad o de franca complicidad, porque de todas maneras ella hace parte de la corriente política que eligió al presidente Petro y además en unos niveles bastante de gran actividad. Entonces, por ejemplo, si una persona como Snyder o una persona como Olmedo dicen lo que han dicho,
ya debiera haber habido 10 o 20 allanamientos, ya se debiera haber logrado coger el cuerpo del delito, que particularmente aquí es La Plata. Pero será por la no presentación todavía de pruebas también. No, porque sin pruebas, pues, es que el sistema acusatorio es distinto. El que tiene que tener la iniciativa es el Estado a través de la Fiscalía. Y mañana es un día clave en la Fiscalía en relación a ese tema. Pero ha dejado, digamos, el tiempo en el derecho penal es la muerte de la prueba. Bueno, sí, doctor Carvalho, principalmente algunos han dicho, ¿por qué en el caso Uribe sí pusieron el acelerador? ¿Por qué ahí sí empezaron con pruebas, empezaron a generar todo tipo de noticias? ¿Usted cómo ve el tema? ¿En realidad cree que este tema la Fiscalía puede convertir también, obviamente, esta situación en una, digamos, una coyuntura que favorezca al gobierno nacional? ¿O usted cómo lee lo que está pasando con el juicio del presidente? Pues de que Uribe? pueda, sí puede, la Fiscalía tiene ese poder. También eso nos remite a pensar todo el diseño institucional de cómo elegimos al fiscal, al procurador, al contralor, a las altas cortes, que es sumamente politizado. Entonces terminan siendo herramientas para favorecer u obstaculizar al gobierno de turno o a sus enemigos, y me parece lamentable. En el caso del expresidente Uribe, pues es un caso que tenía que avanzar, ¿cierto? No soy yo pues quien deba emitir un juicio, tenía que avanzar, pero en la medida en que un caso avance rápido y los otros avancen lentamente, pues sí siembra como un manto de dudas sobre las verdaderas motivaciones. ¿Estamos buscando justicia o estamos buscando hacer política? Total. Un fiscal debería buscar justicia. Yo tengo una pregunta. Las personas, sobre todo en las redes sociales, hablan mucho y piden paro legislativo ya y que se deje de legislar y que de alguna manera eso le muestre al público, a las personas, que hay personas honestas que dicen no vamos a trabajar mientras haya manto de duda. ¿Eso es viable? Eso puede ser viable y ha sido, digamos, la estrategia de la oposición, Bernie, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo hacer un paro legislativo. Yo tengo 5 o 6 proyectos de ley en curso, mis compañeros también, y no voy a renunciar a mi labor de legislador simplemente por mostrar que soy opositor al gobierno. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Se le ha pedido al presidente de la Cámara priorizar nuestros proyectos por encima de los del gobierno, allí donde no hay manto de duda, pero hay gente que insiste en eso. A mí me daría pena pues como entrar en paro legislativo sabiendo que estoy recibiendo un salario y que tengo mis proyectos allá a la espera. ¿Eso no se podría además legalmente, doctor José Tulio? No, pero es que además, bueno, sí se puede simplemente evitando que haya quórum. Pero la verdad es que mientras más se congele la agenda legislativa, mejor para el país. Y la mejor manera de congelarla es derrotándola. Dijéramos, votando y derrotándola. Toda iniciativa del gobierno nacional tiene un elemento intervencionista tal que destruye lo que se ha construido. Le pongo el caso de la salud. La salud colombiana, que dice que es tan mala, tiene este indicador. De las 10 mejores unidades hospitalarias de América Latina tiene 650 millones de habitantes. De las 10, 5 son colombianas. Si quieren les doy el nombre. Estoy hablando de datos que dan los grandes técnicos de la salud. Estudian eso. 5 son colombianas. En un continente de 650 millones de habitantes, un país de 50 tiene 5 entre las 10. Ah, no, pero es una coincidencia. Entonces busque las 20 y hay 10. Entonces, destruir ese sistema, que es un sistema de negocio, y además lo digo con la boca bien abierta, diciendo, la gracia del sistema colombiano es un sistema en donde los capitalistas invierten para ofrecer un bien económico, el servicio de salud a los pacientes. Y entonces ellos lo quieren convertir en el sistema absurdo que hoy le implantaron a los maestros. Senador y representante a la Cámara, el tiempo en televisión es oro. Una última pregunta para los dos y tiene que ver con todo este termómetro político. Evidentemente ya estamos en campaña presidencial, ya veíamos incluso cómo muchos personajes o que hacen parte de la vida política ya suenan como posibles candidatos a la presidencia, entre ellos el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, muchos... No ofenda la inteligencia de los antioqueños diciéndolo de primero como candidato presidencial. Pero déjeme, yo le termino la pregunta para que me entienda precisamente por qué ese tipo no llega a la campaña porque, como dijo el representante Carvalho,
debiera estar ya subyúdice. Eso le iba a preguntar precisamente porque él respaldó de una u otra manera la campaña del presidente Gustavo Petro. Y está en el gobierno. Y está en el gobierno, lo dice usted. Entonces, Lo ¿cómo dice se Olmedo, lee? ¿Cómo y se lo lee? dice- ¿Cómo se lee Y esto? lo dice su propio, ¿cómo es que llama el señor de la unidad? Carrillo. Carrillo. Con Sí, todos los Carrillo. escándalos y la Él lo dice. relación que hay ahí directamente. Pero ¿cómo analizan ustedes este panorama teniendo en cuenta lo que está pasando con el gobierno, quienes lo han apoyado, pero también vemos que muchos ya se empezaron a bajar del bus, a desligarse, a lavarse las manos, porque están pensando entonces en esas elecciones que vienen próximamente? Yo creo que las elecciones nos van a mostrar un país, digamos, que tira hacia la derecha por el antipetrismo, pero una derecha que no tiene líderes claros y buenos, ¿cierto?, como de peso. Entonces ahí hay una duda. Por otra parte, yo creo que hay una posibilidad para un centro ampliado, un centro desde la centroizquierda hasta la centroderecha, donde tal vez hay más figuras, pero hay menos estructura, hay menos organización y pues el presidente Gustavo Petro tendrá que lanzar 5, 6, 10 candidatos a ver cuál pega, pero tampoco creo que haya las condiciones para que la izquierda siga en el poder dentro del camino democrático que hoy tenemos. Entonces, parece que son unas elecciones bastante inciertas, lo cual no me parece negativo. Las candidaturas presidenciales cuajan en el último semestre del año anterior a las elecciones. ¿O usted, por ejemplo, cree que Álvaro Uribe en el 2001 contaba como un presidenciable en junio No era de del los favoritos en 2022? ese momento. Tenía el 5%. No era- Tenía la cuatro, palabra no es cuatro, favorito, ¿cierto? es por eso. Entonces retiremos la palabra favorito. La lista, ayer la vi en algún medio, 39 candidatos, y ponen a ese señor como Quintero. Una mano, personajes que realmente no representan nada. Mire, la política la hacen las corrientes políticas. La derecha, la izquierda y una, dijéramos, outsider o centro, etcétera. Obviamente que la derecha tiene unos dirigentes maravillosos para enfrentar a la izquierda. La izquierda tiene uno o dos en ese popurrí de candidatos que nos presentó ayer un medio de comunicación. ¿Cuáles son esos dos? ¿Entre ellos el canciller o quiénes? Claudia. Claudia López. Claudia no es la izquierda, pues, pero bueno. Es la izquierda. Es la Eso no izquierda y me consta. doctor. Me consta en la discusión. Es Lo el que pasa es que yo te centro, llevo muchos claramente, años doctor, y el ella centro. también te lleva muchos años y yo he discutido con ella, analizado y conviví con ella 4 años en el Congreso. Es una persona que representa lo más nítido y lo más esclarecido de la izquierda. Todo el pensamiento colectivista, todo el pensamiento intervencionista, todo el pensamiento de limitar libertades, todo el pensamiento de generar ingreso para que el fisco gaste y derroche. ¿Quién sería la izquierda? ¿Quién seguiría parece con el, curioso con que- el, pro- y con el también aparece el proyecto nombre de Vicky Dávila. político, A con mí el me parece proyecto curioso que político de Petro? para la derecha representante? todos los de centro somos de izquierda y para la izquierda todos los de centro somos No existe uribistas. Pero para punto ponerle medio. nombre a la Bueno, discusión y no quedarse No, uno yo en estoy esa hablando de tira y casos afloje. concretos. Mauricio, yo estoy hablando de una persona que gritó ganamos cuando ganó Petro. Yo estoy hablando de una persona que llevó casi de la mano obligada, porque él estaba muy enfermo, a Mocus a la campaña de Petro. Yo estoy hablando de una persona que estuvo muy cerca de la izquierda en toda la conducción del Congreso entre el 2014 y el 2015. ¿Pero por qué lo ha criticado? ¿Cuál cree usted que es la respuesta que Claudia López últimamente esté criticando al Por gobierno? oportunismo, porque es que quién se va a enredar con lo... Es que Olmedo es el símbolo de Petro. Digamos, la cara de Petro es Olmedo. Ese es el Estado intervencionista, el Estado gastón, el Estado que necesariamente termina en la corrupción. Creo que hay que reconocer que hay mucha gente que apoyó a Petro y que está auténticamente decepcionada, desencantada y tiene el derecho de alejarse y de aceptan, tomar lo distancias. ¿me aceptan. entiende? Claro, en política Me parece- todos tenemos el pero me derecho. Yo parece podría irme completamente para la normal. izquierda. Ustedes también apoyaron a Iván Duque en su momento y ya después los vi criticando. Lo normal, a todos Claro, nos puede pasar así es. equivocarnos a la hora de votar, Claro. ¿cierto? Entonces no creo que eso haga a Claudia o a muchos otros, como, no sé, Alejandro Gaviria, personas de izquierda. Son personas que a la hora de una segunda vuelta escogieron al menos malo y hoy en día están decepcionadas, me parece legítimo. Es que la izquierda simplemente define como una ubicación espacial. Yo estoy hablando de ideas intervencionistas, de ideas de libertad, de generar elementos que impidan el desarrollo de la libertad. Y eso lo representa Claudia. Ahora, en el escenario de la derecha, del liberalismo, de ese fantasma que recorre América Latina desde el norte, desde el sur,
particularmente en Argentina y Chile, nosotros tenemos pensadores que en el escenario de la política yo creo que va a tener mucho éxito. Yo sé que ya vamos a terminar, pero es que este tema no se nos puede quedar por fuera 50 segundos y tiene que ver con la seguridad. Lo que estamos viendo en el Cauca especialmente, incluso aquí en Antioquia, en Remedios, 3 homicidios en Amalfi este fin de semana. La gente me escribía a mí en lo personal y me decía, estamos preocupados, la seguridad, el tema de la violencia se recrudece, hablamos de diálogos, de acercamientos, pero las estructuras delincuenciales cada vez parecen ser más fuertes y tener control sobre el Le hago una territorio. pregunta para responderle. ¿Qué organizaciones políticas, entre comillas, han apoyado la convocatoria de la constituyente? Y se la respondo. Las FARC, o sea, las disidencias, y el ELN. Estamos hablando de que desde el gobierno, desde la primera línea, desde muchos sectores del Congreso, observan y ven a las FARC como el aliado natural y estratégico. Observan al ELN y a toda esa organización criminal como el aliado estratégico. Se lo dice una persona que participó el año 2022 en un encierro en otro país. Tengo obligación de guardar cierta confidencialidad con representantes del ELN y con la izquierda para analizar la posibilidad de continuar el diálogo con el ELN. Y mi observación de alguien que se formó políticamente en la izquierda, es que el cambio ha sido nulo. El apoyo del ELN es perfectamente explicable y tiene lógica frente a la convocatoria de la constituyente. Representante, ¿retrocedimos 20 años, como decía el gobernador? Yo creo que el presidente Petro y el gobierno nacional han renunciado a ejercer el monopolio de la fuerza, ¿sí? Y por eso tenemos a unos grupos criminales armados altamente fortalecidos. Mira, yo estoy en el Congreso, detrás de mí están los representantes de comunes, los ex-FARC. ¿Por qué están ellos ahí? Porque durante más de una década el ejército, la nación, le dio duro y los obligó a negociar. Yo creo que no hay otra forma con los grupos criminales, ¿cierto? Tiene que haber, está bien que haya negociaciones y espacios de búsqueda de soluciones pacíficas, pero al mismo tiempo tiene que haber un uso de la fuerza legítima del Estado. Si renunciamos a eso, el único resultado posible es que los grupos armados se fortalezcan, y eso estamos viendo con mucha preocupación en el Cauca, pero también en Antioquia. Es un caos lo que está sucediendo en materia Para de seguridad. sintetizárselo, se discute como si fuera una cosa ética si se puede o no seguir secuestrando. El propio gobierno y sus negociadores discutiendo con un secuestrador si se les da vía libre para seguir secuestrando. En ese orden de ideas, entonces, no termina siendo, lo que se está haciendo ahora no termina siendo una negociación, sino una rendición del Estado. Bueno, Claudicación, por lo muy menos. bien. José Obdulio Gaviria, ex senador de la República, y Daniel Carvalho, representante de la Cámara. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Muy interesante esta conversación, diferentes puntos de vista, y lo más importante es que los televidentes puedan tener criterio a partir de lo que está pasando en el país, se informen bien de lo que está ocurriendo, y esas posturas son muy importantes. Bienvenidos siempre a Consejo de Redacción. Gracias. Gracias. Muy amable.